Estamos en una serie de encuentros transformadores con Jesucristo. El primer encuentro que vimos fue el de Juan. Juan, un joven de carácter irascible que era pescador y vivía en una aldeíta medio perdida en el extremo oriental del Imperio Romano. El segundo encuentro transformador fue el de Juan el Bautista. El primero se encontró con Jesucristo como el Verbo y aquel joven irascible se convirtió en el teólogo del amor. Este segundo Juan, que era un hombre maduro, que tenía una misión clara, una vocación bien enfocada y que el propósito de su vida era persuadir a las personas al arrepentimiento, llegó a entender que Jesús era el Cordero de Dios y entonces su vocación llegó a tener una verdadera trascendencia y efectividad porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy estamos en el tercer encuentro y el personaje de hoy es un hombre de éxito, es lo que llamaríamos de forma clásica un hombre de éxito. Si el primero vivía en un pueblito pesquero y el segundo vivía en el desierto, este vivía en Jerusalén, la ciudad santa. Y no era cualquiera en Jerusalén, no pasaba desapercibido, al contrario, era una persona bien connotada y conocida dentro de Jerusalén. ¿Qué sabemos de este hombre? Bueno, lo primero que sabemos es su nombre y a lo mejor en nuestra cultura el nombre no tiene el significado del nombre no tiene mucha trascendencia. Probablemente tú ni siquiera sepas qué es lo que significa tu nombre, pero en aquella cultura el nombre significaba el carácter de la persona y el nombre de este hombre era Nicodemo, que significaba inocente de sangre. Quiere decir que cada vez que lo llamaban estaban diciéndole: oye tú, hombre inocente, tú que eres sin culpa. Así que tenía buen prestigio, tenía buen nombre en ese caso. En segundo lugar, sabemos su clase social. Él era un fariseo. Nombre fariseo, la palabra fariseo significa separado. Así que él pertenecía a una clase élite dentro del pueblo judío. Él era un separado, era una de las vacas sagradas, era de esos intocables, de los que se convertían en lo más selecto y granado de la sociedad judía, eran el paradigma de la sociedad. En tercer lugar, sabemos que era un principal de los judíos. Esto significa que pertenecía al Sanedrín. Ojo, el Sanedrín era una institución antiquísima de muchos siglos. Según la tradición, la había fundado Moisés en el desierto cuando llamó a los 70 ancianos. De hecho, ese número se mantenía aún en tiempos de Nicodemo. Y Nicodemo era uno de los 70 hombres de élite del pueblo judío. Ya no solamente porque era fariseo y pertenecía a esa sociedad exclusiva dentro de los judíos, sino que pertenecía al gobierno. Era un miembro de la Asamblea Nacional. Así que Nicodemo, era pincho. Es verdad que estaba bajo el Imperio Romano, pero Roma en aquel momento le daba mucha libertad al gobierno judío para tomar muchísimas decisiones. En cuarto lugar, sabemos que era un maestro de la ley. O sea, era un doctor, un graduado de la más alta categorización, de la mejor de las escuelas que podía existir en ese momento dentro del contexto judío. Así que era un hombre de abolengo, de clase, de buen nombre, era un hombre de influencia, de prestigio, de título. ¿Qué más podría desear una persona? Estaba hecho. ¿Qué más podría anhelar? Bien, eso es lo que nosotros nos preguntamos, pero en la historia que vamos a analizar hoy, vemos que Nicodemo sí tenía un déficit interior, algo le faltaba, y es que en el camino al éxito, mientras más cosas uno logra, más se refuerza en nosotros al menos dos cosas. Uno, la soledad, porque créanme, el camino al éxito es un camino de soledad, y también el vacío, porque mientras más cosas tú logras, menos cosas te quedan por lograr aparentemente, y hay un sentido de vacío en tu vida. Lo que refleja este sentido de vacío es que este hombre fue capaz de, arriesgándolo todo, ir a encontrarse con Jesús, porque él entendía que Jesús tenía algo que él no tenía. ¿Y qué podía envidiarle un hombre como Nicodemo, con nombre, abolengo y todo lo que hemos visto, a Jesús? Jesús era un carpintero, hijo de campesinos, proveniente de Galilea. Galilea era lo peor de todo Israel. Y además de esto se hacía acompañar de gente del vulgo y sin letras, personas incultas. ¿Qué podía aportarle Jesús a este Nicodemo? Bien, él se acerca a Jesús y le dice: todo lo que yo he logrado, lo he logrado por mis propias fuerzas y he logrado lo que el hombre puede lograr. Pero veo que tú
haces las cosas que solamente Dios puede hacer. Yo estoy en soledad, pero veo que Dios está contigo. Así que la gran pregunta que le hace Nicodemo a Jesucristo es: ¿cómo puedo experimentar esto que tú experimentas? ¿Cómo puedo experimentar la compañía de Dios? Jesús le dice: bien sencillo, tienes que volver a nacer, tienes que regenerarte. Y Nicodemo le dice: por favor, eso es una idea utópica, es muy bonito, todos nos hemos visto en un momento determinado diciendo: si yo volviera a nacer, haría esto o no haría esto otro. Pero vamos, en la vida real, ¿puede acaso una persona volver a meterse en el útero de su madre y nacer? Y Jesús le explica en Juan capítulo 3, versículos 5 al 7, lo que significa la regeneración, lo que significa volver a nacer. Y eso es lo que hoy queremos enfatizar. 5 características fundamentales de la regeneración o del nuevo nacimiento. Les leo primeramente lo que dice Juan capítulo 3 versículos 5 al 7. Respondió Jesús: de cierto te digo, que lo que no naciere del agua, o el que no naciere del agua y del espíritu, no puede heredar el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho: necesitas regenerarte, necesitas volver a nacer. Y esto es lo primero que debemos entender de la regeneración o del nuevo nacimiento. Si quieres volver a comenzar, si quieres volver a empezar en tu vida, regenerarte, debes entender que Jesucristo se refiere a un fenómeno espiritual. Tú puedes estar vivo físicamente, puedes estar vivo intelectualmente, puedes estar vivo emocionalmente, pero estás muerto espiritualmente. El término espiritualidad fue bastante rechazado por el hombre moderno, casi que lo demonizaron. Pero el hombre posmoderno comenzó a anhelar, como a extrañar, como a echar de menos el término espiritualidad y volvió a adoptarlo, pero ahora reconceptualizado. Para el hombre posmoderno, la espiritualidad no es otra cosa que una búsqueda de mí mismo. O sea, es una búsqueda de mis emociones, de mi intelectualidad, de mi psiquis, de mis valores. Y hubo un cambio conceptual. Pero este cambio conceptual del concepto original en el que Jesucristo le compartió a Nicodemo, que significa la regeneración, el nacimiento espiritual, a lo que el hombre moderno y posmoderno vuelve a definir como el nacimiento espiritual, es un cambio conceptual que se convierte en una falacia, es un placebo, es una trampa semántica, es una falsa espiritualidad. No soluciona absolutamente el vacío ni la soledad de la persona. Al contrario, agudiza la insatisfacción interna del individuo. Por lo tanto, cuando Jesús habla de que al encontrarse con Él nosotros experimentamos una regeneración, no se está refiriendo a un autodescubrimiento psicológico, sino al nacimiento de una nueva dimensión que yo antes no poseía. Los mecanismos a través de los cuales nosotros incursionamos en nuestra psiquis, o los conceptos de autoafirmación, o la conexión con uno mismo, o todas estas cosas de autoayuda, lo que estoy haciendo es descubriendo áreas, facetas en mi vida que ya estaban, y lo que yo he podido comprobar, quizá tú no, quizá otros tienen otra experiencia, pero generalmente lo que yo he podido comprobar conmigo, con la experiencia de otras personas, es que esta búsqueda interna lo que genera es más frustración, porque descubro lo oscuro que está en mi interior. Genera más desorientación, genera más culpa, genera más soledad, genera más miedo, por otro lado, puede llegar a generar cinismo o rebeldía, o desidia, o enojo, o desesperanza, o locura. Porque esta nueva definición de la espiritualidad es un viaje al interior que me sumerge en una oscura realidad que yo no conozco. Sin embargo, lo que propone Jesucristo, la regeneración, es el nacimiento de una nueva dimensión en mi vida, algo que no existía, algo que pone el Espíritu de Dios cuando yo dejo que entre en mi vida, y entonces me conecta con Dios, y Dios, que es la luz, como veíamos anteriormente, ilumina toda mi oscuridad, de manera que no es un viaje al interior de la oscuridad de mi ser, sino que es un viaje a la eternidad que de paso ilumina todo mi interior. Bueno, después que Jesucristo le explica esto a Nicodemo, Nicodemo le dice: ok, genial, creo que es eso lo que ando buscando, lo compro.
¿cómo lo logro? Y Jesucristo le responde, mira, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero ni sabes a dónde viene, ni sabes a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido de nuevo, todo aquel que experimenta el nacimiento espiritual. Pero Nicodemo seguía obcecado y dice, sí, está bien, pero ¿cómo puedo hacer esto? Jesús le vuelve a responder, bueno, si tú eres maestro de Israel y no lo sabes, algo anda mal, porque tú eres del Sanedrín, tú eres doctor, tú eres todo esto, y tú no lo sabes. El asunto está en que solamente puede hablar de esto alguien que lo haya experimentado. Por eso le dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Es más, dice, si te he dicho cosas terrenales y no las crees, ¿cómo vas a creer si te digo las celestiales? Así que en segundo lugar le dice Jesucristo, la regeneración no es algo que puedas explicar, es algo que solamente se puede experimentar. Y es a lo que Pablo se refiere en Efesios 2, que dice, nosotros no podemos de ninguna manera lograr el nacimiento espiritual por nuestras propias fuerzas, por un simple hecho. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y toda mi vida psíquica, toda mi vida intelectual, toda mi vida emocional no tienen los recursos ni por asomo para poder nacer espiritualmente. Es algo que se experimenta, es algo que no se puede explicar. Hay técnicas de psicoanálisis, de psicoterapia, de autoayuda, pero no hay técnicas de regeneración. La regeneración no es algo que se puede hacer a través de las leyes que rigen la tierra. Dice Jesucristo, es un fenómeno que está regido por las leyes del cielo. ¿Cómo podría sonar esto para alguien que siempre había logrado las cosas? Así que se frustra y dice, ok, entonces ¿cómo lo logro? Y probablemente tú estés en este punto también como Nicodemo diciendo, bien, ¿cómo puedo regenerarme? ¿Cómo puedo volver a nacer? Escucha lo que Jesús dice en Juan 3, capítulo 3, versículos 3 al 16. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es lo mismo que dice Pablo en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quiero decir con esto, en tercer lugar, la regeneración es un acto que se opera cuando entro en contacto con Jesucristo. Por eso, así como Juan, el pescador, conoció a Jesús como el Verbo y dejó sus malas mañas de enojo y se convirtió en el teólogo del amor. Y así como Juan el Bautista conoció a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y encontró la verdadera fuente de arrepentimiento y de conversión en las personas. Ahora este Nicodemo, este hombre de éxito, entiende que la regeneración es un acto que solamente se logra a través de la fe en Jesucristo. Ahora, Jesucristo quiere enfatizarle, mira Nicodemo, sé que cuando terminemos la oración, la conversación, probablemente tú vas a buscar otros medios, pero déjame aclararte esto, y es lo que está en los versículos 17 al 18 del capítulo 3, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En cuarto lugar, no hay otra forma de experimentarlo. Así que si tú estás tratando de buscar otras alternativas y estás diciendo, bien, Dios no me quiere condenar, ¿por qué no me salva de esta forma? ¿O por qué no acepta esta otra manera que a mí se me está ocurriendo? Bien, ahí está la advertencia que le dijo a Nicodemo y que hoy nos repite. No hay otra forma de volver a reconectarse con Dios sino a través de Jesucristo. Por último, le dice, hay un último detalle. Y aparece ahí en los versículos 19 al 21. Y esta es la condenación. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Quinto lugar, para poder experimentar la regeneración necesitas arrepentirte. En plata, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, Nicodemo, para completar el ciclo tienes que quitarte el cartelito. Sé que muchas personas te llaman inocente, 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 pero tú no eres inocente porque tú eres culpable de la sangre que yo voy a derramar en la cruz del Calvario. Y hasta que tú no te reconozcas culpable, hasta que no reconozcas que tú en verdad
has cometido pecado y que este pecado te ha separado de Dios, no vas a poder experimentar la verdadera regeneración. Practicar la verdad, entonces, es que aunque yo me haya ganado prestigio de las demás personas, interiormente yo sé que estoy incompleto y experimento arrepentimiento. Concluyendo, Nicodemo al final de su vida, a los pocos años, un año, posiblemente año y medio, tuvo el privilegio de defender la causa de Jesús en el Sanedrín. E incluso tuvo la oportunidad de participar en la sepultura. Él vio al Cristo crucificado, participó en la sepultura, trajo incluso recursos para poder sepultarlo y vio su resurrección. Tú también puedes experimentar la regeneración. Tú también puedes empezar de nuevo. No importa cuánto hayas logrado en tu vida, necesitas encontrarte con Dios porque estás en un camino de vacío y de soledad que solamente Jesucristo puede llenar. Él es la regeneración. Si te arrepientes y lo aceptas por fe, esto ocurre. Así que ahora lo mejor que hacemos es orar. Y si quieres encontrarte con Jesús, el que te regenera, dile así esto en tu corazón: Señor Jesús, sé que soy pecador. Entiendo que te necesito. Por eso te ruego ahora que perdones mis pecados. Acepto la forma en que tú estás proveyéndome la reconciliación contigo a través de la fe en Jesucristo, y por eso le invito a que entre en mi vida. Amén.